El tema a ver el día de hoy es análisis de gráficas. Este se centra prácticamente en algunas de las aplicaciones de la primera y segunda derivada y en donde podré ilustrarte cómo determinar intervalos donde la función es creciente, decreciente, hablar de valores críticos, valores máximos, mínimos, puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Es importante, antes de continuar, que conozcas o aprendas algunos conceptos importantes, como extremo absoluto, extremo relativo, valor crítico. Hablar de valores extremos prácticamente es mencionar o decir si hay un mínimo o un máximo, pero vamos a tener, por ejemplo, mínimo relativo y mínimo absoluto. La diferencia entre ellos es que el relativo, el mínimo, es el valor mínimo que tiene o adquiere, mejor dicho, la función en un intervalo dado, mientras que el absoluto es en todo el dominio. Esto mismo aplica para los valores máximos, pero bueno, aquí no vamos a hacer distinción entre si estos valores son los que determinemos sean absolutos o relativos. Aquí es importante mencionar que todo mínimo o máximo de una función son en x igual a c, son valores críticos y un valor crítico, la primera derivada es igual a cero o no existe. En este caso, la derivada es igual a cero porque la pendiente de la tangente tiene una inclinación de 0 grados. Nomás no vamos a ver los casos en esta presentación de cuando la derivada no existe. Pero entonces, un valor crítico es donde la primera derivada es igual a cero o no existe. Todo extremo máximo o mínimo ocurre en los valores críticos de x, mas no significa que porque la primera derivada sea igual a cero sea un valor crítico, sea un valor mínimo o máximo. Para hablar de una función creciente o decreciente, ¿no? Una función, mira, una función es creciente cuando al ir creciendo x, crece el valor de y. Y en ese intervalo la pendiente de la tangente es positiva. Una función es decreciente cuando al crecer x disminuye el valor de y. Y si tú te fijas, la tangente, el valor de la tangente, el valor de la pendiente de la tangente en ese intervalo es negativa. Y a eso se refiere el criterio de la primera derivada para funciones crecientes o decrecientes. También la primera derivada nos ayuda a determinar si un valor crítico es mínimo o máximo. Será mínimo cuando al pasar por ese valor la pendiente de la tangente cambia de negativa a positiva. Y será un máximo cuando el valor de la pendiente de la tangente al pasar por ese valor cambia de positiva a negativa, y ese es el criterio de la primera derivada. También tenemos el criterio de la segunda derivada para mínimos y máximos. Será mínimo cuando la segunda derivada evaluada en ese valor es positiva, y será máximo cuando la derivada sea negativa, la segunda derivada, y cuando es la segunda derivada igual a cero, es un criterio que no decide si, o sea, este valor no te da ninguna conclusión. Cuando hablamos de concavidades, mira, si observas esta gráfica, tiene una concavidad hacia arriba, o sea, hacia donde se abre. Y esta tiene una concavidad hacia abajo, porque se abre hacia abajo. Se dice que, mira, al tener una función que es cóncava hacia arriba, fíjate cómo la pendiente, el valor de la pendiente cambia de negativa a positiva, o sea, crece. Por eso la segunda derivada es positiva o mayor que cero, porque nos está diciendo que crece
el valor de la primera derivada. Y similarmente, una cóncava hacia abajo, si vamos, tenemos el valor de la pendiente cambia de positiva a negativa, o sea, decrece. Entonces, este es el criterio de concavidad utilizando la segunda derivada. Y los puntos de inflexión van a ser los valores en los cuales hay un cambio de concavidad y la segunda derivada es igual a cero o no existe.